Muy buenas tardes, venimos de parte del estudiante Sergio Alexander Flores y el estudiante Miguel Rodríguez Espinosa para hacerle una breve explicación y resumen del capítulo 1 del libro El Teorema de la Relatividad de Albert Einstein. Podríamos comenzar con una pequeña introducción en la que se nos menciona que Einstein nació en el siglo XIX y tuvo una gran ventaja, ya que nació prácticamente como un prodigio. Y en esta época se está haciendo una revolución industrial, electrónica y cosas así, del siglo XIX hasta el siglo XX. Y podríamos comenzar ya con el resumen del capítulo 1. Hola profe, muy buenas tardes, soy Sergio Flores del grado 11-3 y el primer capítulo empieza todo desde el siglo XIX, desde que Albert se pregunta ¿por qué? ¿Cómo se vería un rayo al ser alcanzado por uno mismo? Entonces, eso es lo que nos da de empezar la historia. Después de eso nos comentan que Hansen, o sea, el padre de Albert, desde muy pequeño siempre le fue atrayendo las matemáticas, pero por problemas económicos no pudo llegar a entrar a una universidad y le tocó estar trabajando desde una empresa de colchones. Su madre, que es Pauli, lo tiene a Albert en marzo de 1979 y sería su primer hijo, sería el hijo mayor. Después de esto nos comentan que Hansen y Jacob, que Jacob es el hermano de Hansen, que sería el tío de Albert, nos comentan que él y Hansen se van en una aventura hacia Múnich para crear una nueva empresa. Lo que crean es una empresa de distribución de agua y gas, lo que permite revolucionar la industria. Entonces Albert va y visita ya sea a Hansen o a Jacob constantemente y le llega a llamar la atención las cosas que ellos hacen. Desde muy pequeño Albert ha sido muy inteligente y pues no es que le fuera muy mal en el colegio, ya que pues prácticamente sus profesores, no es que él fuera mal y no entendiera, sino que él era mucho más inteligente que sus profesores y hay veces hasta los corregía o no explicaba muy mal a los profesores que a él no le gustaba. Entonces eso es lo que nos quieren decir. Albert, cuando llegó a nacer, su madre Pauli se asustó porque pensó que el hijo de ella iba a nacer raro, ya que cuando nació su cabeza parecía un pepino y nos decía que ella se asustó y pensaba que iba a ser una persona diferente a las demás, pero resultó que a los 2 años empezó a hablar ya casi como una persona de léxico casi adulto. Entonces después de esto nace su hermana, que se llama María, que nace en 1981, ya que María nos comentan que ella va a ser su mayor acompañante y testigo de todas las aventuras de Albert. Ella, sin saber de que Albert pues no la conocía, y él, cuando ella nació, él preguntó que por qué no tenía ruedas. Después de esto nos comentan que a Albert le empiezan a llamar la atención la empresa del padre, ya que tiene máquinas y tecnología diferente a lo que usted está constantemente a ver. Después de esto nos comentan que a Albert le empieza a gustar, le llama la atención y empieza a aprender un poco sobre la mecánica y la electricidad. Él, después de esto, Jacob y Hansen, que sería el padre y el tío, le llama la atención al saber que a Albert le está gustando la matemática, la física, y entonces le intentan, para que empiece con sus estudios, le compran una brújula y también le compran un libro de física básica. Después de esto a Albert le empieza a llamar mucho la atención y como cualquier otro niño, no como cualquier otro niño, entiende este libro. Ahí fue cuando empieza a llamarle la atención, ya sea la física y la matemática. Entonces después de esto nos comentan que hay un personaje que es muy importante para él, que se llama Max. Max es muy crucial para la historia, ya que gracias a él empezó a darle mucho material para que él pudiera estudiar, porque él le causaba muchas intrigas, muchas curiosidades, y al ser muy curioso, Max quiso aprovechar, porque mayormente, a pesar de ser 12 años mayor que Albert,
igual su intelecto seguía siendo como el intelecto de una persona adulta. Entonces esto es lo que le sorprendía a él y quería que él mejorara y le compraba libros que prácticamente un niño de su edad no entendería y hasta ahorita estaría aprendiendo a leer a Verne. Albert, después esta historia nos comenta qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, que es cuando los judíos entran a Alemania. Hay un problema en Alemania y Albert decide irse para Suiza y se nacionaliza allá. También nos comentan que hay un científico o un doctor que es Thomas, que decide, al saber si el cerebro de Albert es diferente a los demás, y nos muestra que al saber que Albert muere esa misma mañana de su muerte, saca el cerebro y muestra y dice que el cerebro de él es igual que todos los demás. Entonces lo que nos dice es que no importa, pensaban que el cerebro de él iba a ser diferente por ser tan inteligente y resultó siendo común y corriente. Aquí ya seguiría mi compañero Miguel. Para dar una pequeña conclusión sobre lo que ya habló mi compañero Sergio, Einstein comienza discutiendo sobre un problema de la sincronización de los relojes y la necesidad de un concepto claro y coherente del tiempo. Explica que los conceptos de espacio y tiempo, tal como eran entendidos en la física clásica de Newton, no eran adecuados para describir fenómenos a velocidades cercanas a la de la luz. Einstein introduce el principio de la relatividad. Prácticamente en su historia, pues él es el que nos introduce este tema y establece que las leyes de la física, prácticamente de física normal, son las mismas para todos los observadores que se mueven a velocidades constantes, unos respecto a otros. Además, se menciona la constancia de la velocidad de la luz en el vacío, independientemente del movimiento del observador o de la fuente de luz. Y yo creo que ya con esto podríamos dar por terminado la conclusión sobre el primer capítulo de la ley de la relatividad de Einstein. Gracias.